Vamos a usar la misma presentación de la clase que no pudimos eh, completar por el tema de la señal. ¿Listo? Esperemos insisto, como un par de minutos para que los compañeros se vayan uniendo a la sesión. Mientras tanto, mmm, si alguien quiere moderar esta sesión, entonces quedo como ahí pendiente de quien quiera ayudarnos por hoy. Y pues bienvenidos, me cuentan aquí en el chat, por favor. Voy a empezar a compartir la presentación. Bueno, entonces ya están, pues, insisto, quienes vayan a unirse, bienvenidos. Entonces, ¿quién quiere postularse o quién quiere colaborarnos hoy con la moderación? Yo puedo ayudarle, profe. Daniela, vale. Ya te pongo entonces aquí en el rol de moderador. Gracias. Vale. Entonces, hoy Daniela nos va a colaborar en esto. Bien. Entonces, no quiero... Comencemos ya. Bien. Por favor, si tienen preguntas o dudas, ya conocen más o menos la dinámica ustedes, simplemente pues comentan a través del chat o levantan la mano y Daniela nos va llevando esa dinámica. Yo voy a dar la parte de de la clase y a partir de ahí iré un poco más rápido en la medida en que ya teníamos como algunas ideas y no quiero ser redundante. Bueno. Bien. Porfa, también estemos pendientes del sonido, aunque parece que hoy ya está más estable, pues quiero como quedarme en la mitad de la presentación. Listo. Bueno, estábamos con esta estructura propuesta. Primero vamos a terminar los comentarios acerca de la jurisprudencia como una fuente de derecho y luego pasamos a la segunda parte que es eh, la costumbre como una fuente de derecho. Y ya las preguntas del PL pues creo que se solventaron. No olvidemos entonces, hemos trabajado un lenguaje, ese lenguaje es el que hemos venido desarrollando a partir de ciertos conceptos centrales, el de jurisprudencia,
el de doctrina probable, eh, entender que era un foro, un espacio judicial. También se dice en algunos casos se habla de estar en sede de, eso significa en sede de casación o en sede de primera instancia, en sede de segunda instancia. Eso más o menos lo que nos está diciendo es que de alguna u otra manera hay unos momentos procesales y esos momentos procesales se pueden nombrar de una forma particular, ¿vale? Bien, y por supuesto estábamos hablando del principio de legalidad, cómo la jurisprudencia y el precedente empiezan a ensanchar esto que en principio, o mejor, unas clases atrás parecía tan estricto como solamente reducido a la ley promulgada por el Congreso o algunos decretos con fuerza de ley promulgados por quienes tienen esa función. Sin embargo, aparece ya dos elementos nuevos que pese a que el artículo 230 de la Constitución no los señala como fuentes formales del derecho, vía legislación y en particular vía jurisprudencia, se, se gana como ese espacio de fuentes formales del derecho y estoy hablando propiamente de la misma jurisprudencia y por supuesto más adelante de la costumbre. De parte de la lectura que habíamos trabajado, entonces recuerden que estábamos mmm, conversando sobre dos posiciones a partir de la propuesta descriptiva que nos hace el profesor Diego López de cómo ha sido la historia constitucional reciente en el país, en particular a propósito del presidente. Con base en eso, nos movimos un poco a hablar de esas etapas. Quiero insistir que, según el profesor Diego López, una primera etapa se dio entre el 95 y el 2001. Esa primera etapa, digamos, hay un punto de quiebre y es la 836 del 2001, en la que empieza a hablarse de doctrina probable y se rescata ese concepto que ya habíamos comentado en las clases anteriores, es que doctrina probable se empezó a entender como una suma o una regla que se podía inferir o que se podía usar en la medida en que ya había sido usada por tres fallos de una misma corte. Esa trata de describir es que todos aquellos personajes que estén con la cultura legal y con cierto grado de certeza las decisiones judiciales. Y para eso sería a los mismos hechos, se le Te puedo aplican las mismas interrumpir. reglas. Es que Dime, me dicen mis ¿hay compañeros que fallas te en el sonido? perdiste por un momento. Sí, te cortaste desde que dijiste lo de doctrina probable. Ok, ok. Uh,
Profe, no sé si estás hablando en este momento, pero no se escucha tampoco. En el, puede ser en el chat. ¿Aló? ¿Será que ya? Ya, profe, ahora sí se escucha. Vale, gracias. Voy entonces a retomar la presentación y desde doctrina probable cada compañero. Bueno, voy a devolverme a esto. Aquí en la presentación. Listo. Y doctrina probable. Bueno, doctrina probable en esta diapositiva. Quiero confirmar eso. O probable. No, profe, en la siguiente diapositiva. No, en la siguiente. Ok. ¿En serio? Ahí. Sí, ahí, profe. Unas etapas y la primera es la interpretación, es como el nombre de la primera etapa, una interpretación restrictiva sobre la función del precedente y es restrictiva porque se trata de ser literal con el artículo 230 de la Constitución política, en la que dice que la única fuente formal de derecho es la ley. Y en representantes de estas posiciones, en primer lugar está el magistrado Araujo y en segundo lugar, entre varios doctrinantes, ahí está mal escrito, acabo de caer en cuenta, eh, hay uno que en particular es el profesor Javier Tamayo. Y la segunda etapa es una etapa en la que la Corte Constitucional en particular ha venido fortaleciendo digamos, ajustando un poco más la disciplina de todos los jueces a partir del precedente. Y esa disciplina se expresa en la vincularidad o vincularidad, no pude hoy con la expresión, hacerlo vinculante, darle fuerza vinculante. Eso, como ya lo habíamos comentado, tiene dos dimensiones. La primera significa el precedente horizontal y cada una de las cortes debe respetar en sus fallos las reglas que hayan creado los fallos de esa misma sala y de esa misma corte con anterioridad. El juez de las altas cortes, el magistrado, está obligado y vinculado al precedente de su misma sala. Ese es uno, el horizontal. Y el vertical significa que cualquier juez de, digamos, menor jerarquía, que tenga menor competencia, eh, está obligado a respetar, por supuesto, las reglas creadas dentro del precedente por la jurisprudencia en, eh, por los jueces de mayor jerarquía. Esos son los dos ejemplos del debate. Bien.
Si ustedes quieren profundizar lo normal, por favor van a estos vínculos. No lo voy a recargar ahorita el vínculo, pero ustedes podrían ir a este vínculo. Y la otra es este es un buen artículo de Legis sobre doctrina probable, como un criterio, o es como este debate, si es en verdad un criterio auxiliar del juez o es una nueva forma de hacer legislación, de legislar, de crear leyes, de crear norma jurídica, pero ya no desde el legislativo. Eso es lo contradictorio, pues uno de los núcleos del debate, sino desde la judicial. Bien. Esto nos conduce entonces pues, a profundizar, y quiero ir un poco más en detalle a propósito de esta siguiente etapa y adicionar en esas etapas, hablar de lo que ya hemos venido hablando. Y en el PBL hoy me pareció bien interesante que algunos grupos demostraron que ya comprendían la distinción sobre las diferencias que uno puede encontrar entre la jurisprudencia de cada una de las cortes, incluso a nivel de la jerarquía que se puede examinar entre esas jurisprudencias. Bueno, y el ejemplo aquí está con el Código Contencioso, estoy hablando del Consejo de Estado, y a partir del artículo 270, en esta norma que es la 1395 del 2010. En este artículo 270 lo que está diciendo aquí es un rescate, pero con un nuevo contenido del concepto de doctrina probable. La doctrina probable, entonces, ¿qué significa? En Colombia, tres fallos en este caso el Consejo de Estado, ya per se, sin necesidad de un nuevo fallo que lo declare, que declare reconocida la regla, ya por acción legal se convierte en fuente de derecho. Esto es lo novedoso. ¿Por qué es novedoso? Recuerden que en la Corte Constitucional se necesita incluso que se llame sentencia de unificación, ¿sí? Esa sentencia de unificación es simplemente lo que hace es que por vía de jurisprudencia la ratio decidendi, es decir, la regla, el argumento que construyó el magistrado para emitir la sentencia, ya la convierte en derecho. A partir de ese momento, convertirla en derecho significa que es obligatorio seguirla, que todos los jueces de la misma sala o de menor jerarquía deben seguir ese argumento, deben usar ese argumento cuando se encuentren con casos que tengan hechos similares. Eso es convertir esa ratio decidendi, ese argumento, en derecho. Y en ese momento se convierte en una fuente de derecho, es decir, una fuente de obligación. Todos debemos seguirlo. Sin embargo, aquí el asunto es que con esta posición, la que crea esta norma, en el Consejo de Estado o en las decisiones administrativas, simplemente se tienen que dar 3 decisiones en el mismo sentido por hechos similares y ya la regla es derecho. Cualquiera juez de la misma sala o de una sala de menor jerarquía debe seguir. No, digamos que se tendría que saltar el debate que hicimos a propósito del PBL, de cuál, si es relevante, si es vinculante para el caso y para los hechos. Con el hecho, permítanme esa redundancia, de que el caso contenga elementos fácticos similares y que haya ocurrido 3 veces, ya es derecho, es obligatorio. Por lo tanto, si él no lo sigue, un abogado podría pedirle al juez, o podría incluso demandarle al juez el reconocimiento de esa regla. Bueno, en este texto, en este link, van a encontrar cómo es que se aplica el precedente judicial del Consejo de Estado en Colombia.
es la explicación que yo les estoy dando, simplemente es un poco más didáctica, ¿de acuerdo? Bien. Este siguiente link me parece muy interesante para revisar el detalle teórico de este debate. Van a ver en ese link al profesor Diego López en una entrevista informal que le hacen, y él presenta dos ideas de dos textos que son relevantes del profesor. Yo creo que de Diego López no hay abogado, y yo podría decir en Colombia no hay juez, para hacer un poco, hay, probablemente me equivoque, muy pocos jueces mejoraron la afirmación de esa manera. No han leído este título, El derecho de los jueces, una obra de Diego López, simplemente porque es que él está haciendo una descripción de cómo es que se hace este ejercicio de adjudicación de derecho y cómo aparece un nuevo derecho, el que ya presentaba hace un momento, un derecho no producido por el Congreso, sino ahora ese derecho es producido por los jueces, y ese es un debate. Entonces, parece que esa es una interpretación para algunos tremendamente abierta, ambigua, inexacta, dirían, y eso es lo que hace que en algunos casos, en contextos jurídicos y académicos, unos nos acusemos a otros de ser más o menos positivistas, ¿sí? Pareciera que ser positivista, digamos que en un argot, sí del derecho, pero no tan sofisticado, diríamos que es aquella persona que solamente quiere apegarse al texto literal de la norma. Y hay otros que buscan interpretar el espíritu del legislador, es decir, cuál era la intención. Y en todo caso aparecen estos principios de los que ya hemos hablado y que hablamos en el PBL, como el indubio pro operario, la duda en favor del operario, o el indubio pro reo, la duda en favor del sindicado, del investigado. Bueno, esas son algunas preguntas que yo creo les pueden orientar para comprender mejor este documento. Ahora bien, a manera de síntesis, entonces podemos decir que en Colombia, voy a hacer un alto ahí para mantener el contacto con ustedes por el tema del sonido. Me
espero que haber regresado, no sé. Verificar que siga grabando, sí, estamos grabando. Bien. Entonces retomo. ¿Me están escuchando ahí, por favor? ¿Me pueden confirmar? Sí, profe, ahí se escucha. Vale. Bueno, qué pena por estos cortos de esta caída de la red. Como les comentaba esta mañana, ya hice como la tarea técnica, pero ya dependemos o dependo yo realmente de la empresa que presta ese servicio y parece que por esta época todos tienen el mismo problema. En fin. Bien, voy a retomar. Entonces, decía que vamos a usar hacer una pequeña síntesis para cerrar el asunto de la jurisprudencia como fuente de derecho. Entonces, lo primero es que el precedente en general se puede pensar que prevalece, que es más relevante en la cultura jurídica anglosajona, en el common law. Sin embargo, podemos pensar que en el civil law, en lo nuestro, nuestra cultura jurídica, también debido, insisto, a cambios recientes en la cultura jurídica nuestra, muy colombiana, es el sistema normativo colombiano, ¿vale? Bueno, pude y lo desorganicé. En el civil law, lo que está sucediendo es que vía la Corte Constitucional y vía la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se ha convertido en vinculante para, eh, para todos los participantes del sistema normativo y del sistema judicial colombiano. El, la noción con la que se ha venido construyendo ese fenómeno es el derecho de los jueces. ¿Y por qué se habla del derecho? Quiero resaltar eso. Lo mencioné hace un momento, pero no estoy tan seguro por el tema de que se cortó la señal, ha quedado claro. Y es esta parte resolutiva de las sentencias siempre crea derecho. Digamos que tradicionalmente en el Estado liberal, el Estado de Derecho, se ha pensado que la parte resolutiva de las sentencias crean derecho y es sinónimo de ley, ¿sí? La ley creada por el Congreso. Lo novedoso es que en un Estado constitucional de derecho como el nuestro, por supuesto empieza a haber un giro y entonces esta parte argumentativa, la motivación en algunas sentencias, se convierte ahora en fuente de derecho. El argumento que usa el juez para tomar la decisión ahora también produce derecho. Y además es una forma de producir derecho fuera de lo que tradicionalmente se pensaba como el procedimiento natural para producirlo, para producir una ley. De esa manera, no es solamente la ley la fuente formal, según la Constitución, sino que ahora vía la ley y vía la jurisprudencia, la misma jurisprudencia también es fuente formal del derecho. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me escuchan? Ok, vale, gracias. Profe, dicen que sí. Vamos al siguiente elemento. ¿Dime? Perfecto, vale, te agradezco. El siguiente elemento. Entonces, ¿cuáles son las jurisprudencias que emiten las cortes? Bueno, parte de esto lo voy a hacer muy rápido, tiene aún más detalle, pero ustedes pueden revisar los detalles en cada uno de estos enlaces, ¿vale? En primer lugar, la Corte Constitucional. ¿Qué tipo de jurisprudencia produce? No pueden olvidar que hay una jurisprudencia que revisa la coherencia entre cualquier norma del sistema colombiano y la Constitución. Y a eso se le llama un juicio de constitucionalidad. Esto creo que ya queda claro para ustedes, espero que sí.
Luego hay sentencias de tutela, ¿de acuerdo? O fallos de tutela. Y adicional están las sentencias de unificación, ¿de acuerdo? Entonces, la Corte Constitucional produce en general 3 tipos de sentencias y de fallos. Luego el Consejo de Estado, podemos decir que hay 2 tipos de sentencia. Bueno, de hecho, produce más o menos unos 6 tipos de sentencia, pero las que se reconocen como tales son las sentencias disciplinarias, las sentencias, digamos, ordinarias y las sentencias de unificación. Es como algunos nombres. Estas, en este enlace se los recomiendo. A ver si tomemos, no, usémoslo. Creo que es mejor que lo veamos. Voy a compartir este enlace por la aplicación. Por favor, un segundo mientras dejo de compartir. A ver, preguntas. Está. En este enlace ustedes pueden ir. ¿Lo están viendo? Profe, pregunta Catherine que cuáles eran la jurisprudencia que producía la Corte Constitucional que se le fue el internet. Bien. La jurisprudencia que produce la Corte Constitucional es jurisprudencia de revisión de constitucionalidad, la que declara exequible o inexequible, la de tutela, fallos de tutela y la sentencia de unificación. ¿Vale? Bueno, esta es de la Agencia Jurídica del Estado, pero para quienes no saben qué es la Agencia Jurídica del Estado, es una división del Ministerio de Justicia que se encarga de funcionar como los abogados que el Estado contrataría para que lo defiendan en todos los procesos que el Estado ha demandado, que es parte, ya. Bueno, entonces yo examinando material para ustedes me encuentro que este es como una herramienta muy elemental para quienes quieren profundizar en cuáles son las sentencias de unificación jurisprudencial cuyos efectos pueden ser extendidos a terceros por las autoridades. ¿De acuerdo? Aquí está cada una de las explicaciones que puedo dar. Yo sí recomiendo que se lo vean porque no todas las sentencias tienen efectos erga omnes. Un efecto erga omnes significa para todos los ciudadanos, no solamente para las 2 partes que estaban inmiscuidas en el debate jurídico, sino para todos. Y hay otro efecto que se llama interpartes, que es única y exclusivamente ex partes. Digamos que la diferencia consiste en que si el efecto es interpartes, yo como abogado puedo invocar el mismo argumento de esa sentencia, pero el juez no está obligado a concederlo porque no es derecho, no es vinculante. En contrario, si el efecto producido por la sentencia es erga omnes, como una sentencia de aplicación, o como una sentencia de constitucionalidad que declara inexequibles, erga omnes es para todos. Entonces, yo lo puedo invocar como abogado y el juez está obligado, no es discrecional, él está obligado a concederme lo que yo esté pidiendo, si lo hago de modo correcto y si mi interpretación es adecuada, como consecuencia de que, insisto, está obligado a seguir el. Bueno, voy a parar ahí, de compartir esa pestaña para regresar. Y entonces, volver a la presentación que estamos trabajando. De esa manera, acá podemos decir que en el Consejo de Estado hay unas sentencias, quiero retomar, insisto, de unificación, las del artículo 270, y están una serie de fallos que el Consejo de Estado dicta en asuntos mucho más específicos. Por otro lado está la Corte Suprema de Justicia. Las salas, cada una de las salas resuelve
y dicta fallos de instancia. Y a esos fallos, normalmente ese proceso se le llama casación, ¿de acuerdo? Casación es cuando se concede la petición de los apelantes. En la mayoría de los casos, casar una sentencia significa que tenía razón el abogado litigante cuando dijo que había un error de hecho o de derecho en alguna de las actuaciones de los magistrados anteriores o de los jueces de menor jerarquía. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos entonces a las partes de una sentencia. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguen? Camila pregunta que le competen a la Corte Suprema de Justicia los fallos de qué. Ok, fallos de casación, ¿de acuerdo? Los fallos de casación, quiero insistir, cuando tú como abogado quieres sientes que hay una regla que se está incumpliendo, como tú como abogado sientes que hay un fallo de derecho, lo lograste ver, o hay un fallo en el procedimiento. Voy a tomar un ejemplo. Con el PBL que veníamos trabajando, el abogado puede, la abogada puede pedir presentar una demanda de casación de la sentencia que emita la magistrada. Digamos que a los magistrados de los tribunales ya no se les apela solamente, no se les presenta solamente apelación para impugnar sus fallos, sino también no es solamente el fallo lo que se está analizando, sino si ese fallo es coherente con el sistema legal. Y esa coherencia es como un pequeño ejercicio de constitucionalidad, pero no contra la Constitución, sino contra todo el sistema legal. Eso se llama casar. Casar, de ahí lo que significa es como articular, poner una cosa dentro de otra, ¿sí? No sé si han escuchado que popularmente algunas personas dicen, es que esa pieza o esa herramienta o ese piñón casa perfectamente, o esa ficha, imaginen una ficha en rompecabezas, casa perfectamente dentro de las otras fichas. A eso a lo que se refiere el término de alguna u otra manera. Pues estoy poniéndolo tremendamente coloquial, pero espero que sea más fácil de entender para ustedes. Entonces, lo que uno está pidiendo cuando presenta una demanda de casación es que articule la decisión y los argumentos que el magistrado presentaron en esa sentencia, los articule de acuerdo al sistema legal, o sea, los haga coincidir, ¿de acuerdo? Con el sistema legal. Y para cuando uno como abogado litigante le pide a la Corte Suprema que haga eso, uno tiene que demostrarle a los magistrados de la Corte que hay un error en la interpretación del derecho, eso es un error de derecho, o hay un error en el procedimiento. Entonces eso se llama un error de hecho. ¿Listo? Y por lo tanto la sentencia emitida por ese tribunal no coincide con el sistema normativo. Por favor, y la demanda, entonces, la demanda es una solicitud, demando casación, solicito que se case, se haga coincidir la sentencia con el sistema normativo. Bien, eso funciona, insisto, en la jurisdicción ordinaria, en la Corte Suprema de Justicia y eso significa en la jurisdicción laboral, civil, penal y familia. Y el resultado de ese proceso es un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Cuando ya los magistrados de las 4 salas se unen y producen ese fallo es jurisprudencia. ¿Sí? Y, por supuesto, se convierte en un precedente. Bueno. Ahora pasemos a las partes de una sentencia. En general, las partes de una sentencia son estas. Entonces están las reglas. Eso también lo llamaremos la ratio decidendi, pero existen dos tipos de reglas. Ojo, paréntesis acá. Algunos profesores, algunas personas lo pronuncian o lo leen, y está bien, muy castellano, digamos, ratio decidendi, está bien. Me van a escuchar por lo que yo les había comentado en clase. Yo aprendí como con profesores ya
maduros de derecho, que aprendían el derecho incluso en latín, entonces eran como muy estrictos al corregirme a mí como estudiante de derecho cuando yo no podía leerlo como ratio, porque era una mala lectura para ellos, había que leerlo en latín porque además estaba leyendo latín y es el ratio decidendi. Entonces es para que no cree ruido lo que acabo de decir, la lectura. Bueno, cierro ahí ese paréntesis. Retomo. Entonces, hay una motivación. Cuando ustedes van a las sentencias hay una parte de motivación o de argumentación. Tiene dos elementos. La ratio decidendi, que es la parte emotiva, el argumento central, la regla, la que sí nos importa para establecer el precedente. Y hay otro que se llama la oiter dicta, ¿sí? Que también pueden ser pequeños argumentos. ¿Listo? Más adelante, aquí cometí un error, acabé de caer en cuenta. Más adelante, entonces vamos a ver, tenemos que ser capaces de identificar cuáles son esas partes dentro de una sentencia. Bueno, por ahora lo más importante es que el argumento central, el que haya organizado el magistrado dentro de esa sentencia, se va a llamar la ratio decidendi. Y tiene unos pequeños argumentos que quiero insistir, es la obiter dicta. Bien, bien. La parte resolutiva se llama decisum, ¿vale? Bien. Quiero retomar entonces. Las partes de una sentencia son ratio decidendi, los over dicta y decisum. ¿De acuerdo? Decisum es resuelve. Por favor, contesten en el chat. ¿Eso quedó claro para ustedes? Es importante para mí. Es central para ustedes como estudiantes entender eso. Perfecto, listo. Si yo les pongo a examinar, a buscar esas partes dentro de una sentencia y usted busca la ratio decidendi, entonces usted va y busca en el título que se llama motivación. Recuerden que cada sentencia tiene un título como hechos relevantes. Hay otra parte que se llama fundamentos de derecho. En alguna parte, eso es la ratio decidendi. O sea, ¿cuál fue el argumento? Claro, lo puedo repetir. Entonces, quiero insistir. Permítame, voy a buscar una sentencia aquí, cualquier jurisprudencia, ojalá una corta. Sí, ya me acordé dónde tengo una, aquí justo la que teníamos para la clase. Y les voy a mostrar en esa sentencia cómo es que usted puede identificar las partes. Mi punto al hacer este ejercicio es señalar lo siguiente. No van a encontrar nombradas esas partes, como el título ratio decidendi, no lo van a encontrar en una sentencia. A no ser que esta sentencia que sí lo tiene es porque esté hablando del tema. Esto que les estoy mencionando ya ha sido incluso objeto de decisión por parte de la Corte Constitucional. Ella ya ha dicho cuáles son las partes de una sentencia y cuál, justo para hablar del precedente o del no precedente. Entonces, digamos que por ley debemos entenderlo de esa forma. Permítanme, voy a compartirla para que la vean. Voy a detener esta y paso a compartir la pantalla con la jurisprudencia. Perfecto. Bien. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? A ver, ¿será que sí? Sí, profe, estamos viendo la pantalla. Ah, perfecto. Perfecto, listo. Ok, listo. A ver, permítanme. Bueno. Entonces, si lo están viendo, vamos a buscar aquí en la jurisprudencia, en particular, primero se señala el nombre de la sentencia, es una sentencia C. Por supuesto, esta es de
la Corte Constitucional. Es una sentencia de constitucionalidad, eso es la C, ¿sí? Eso es lo que significa. Y está examinando todos estos problemas jurídicos. Listo. Aquí ya tiene los datos propiamente del caso, el caso que están examinando todos los magistrados. Y estos son todos los elementos rituales. Entonces, en nombre del pueblo, por mandato de la Constitución, Las normas acusadas, quiero que entiendan lo siguiente. Imagínense un tribunal al estilo norteamericano. Entonces, aquí la norma es el delincuente. Asumamos, permítanme usar esa analogía. La norma es el delincuente, es la persona a la que le estamos revisando su comportamiento. Y hay un personaje que la denuncia. Esa norma no se comporta de acuerdo al ordenamiento, es inconstitucional. La sanción a esa norma es inexequible, inexistente. Y habrá alguien que la defienda, si hay alguien que la defienda, por supuesto. Y el juez es el juez constitucional. Entonces, por eso es que se usa este lenguaje de las normas acusadas. ¿Cuál es el cargo por el cual se le acusa a esta norma? Ser constitucional o ser inconstitucional. ¿De acuerdo? Bien, aquí nos describen toda la norma. Bien. Cuando empiezan a hablar de antecedentes, son los hechos relevantes. Hoy ya ustedes hablaron un poco de eso. Cuando empiezan a hablar de los cargos y las defensas, entonces yo aquí les señalé, están viendo mis comentarios, espero que sí, dice problemas jurídicos, ¿de acuerdo? Aquí se puede identificar claramente cuál es el problema 1. ¿Me siguen? Claro, lo puedo repetir. Bien, retomo. Este es el texto de una sentencia que ustedes ya leyeron para una clase anterior, ¿de acuerdo? No, Y es profesor, la 486. eso sí quedó claro. Dime. Eso sí, era lo anterior que ya lo habías repetido. Tranquilo. Ok, bien, perfecto. Vale, entonces simplemente que aquí pueden ustedes encontrar, no olviden que una de las tareas de los magistrados es transcribir la norma acusada. Y bueno, les decía que esto es como hacerle un juicio a un texto, ¿sí? Un juicio imagínenlo gráficamente, estilo película norteamericana, un juez, un acusado, un defensor. Perfecto. Bien. Y aquí los antecedentes son los hechos que se han venido desarrollando desde probablemente una demanda de primera instancia de un juez municipal o de un juez del circuito o una tutela, en fin, son todos los hechos. Tienen que presentarse lo más, el abogado y el magistrado tienen que tener la destreza para identificar qué hecho es relevante jurídicamente, ¿de acuerdo? Los cargos son, digamos, los cargos contra la norma, no olvidemos eso. Entonces, aquí ese es el problema jurídico. Aquí lo podemos identificar, el problema jurídico. Ojo, y quiero resaltar esto, el problema jurídico no es el mismo problema de la persona. Si en el PBL ustedes me decían que el problema jurídico era que a la señora no le habían entregado el incremento del 14%, cero, nada, no tiene nada que ver. El problema jurídico es si cualquier persona puesta en esa posición tendría o no derecho, ¿sí? El problema no es de la persona, es un problema del sistema legal, digamos. Ese es el primer problema jurídico acá. Había un debate similar al que ustedes analizaron, que si el Código de Comercio había sido derogado y en tanto tal por la Constitución del 91 y en tanto tal, entonces no existía como Código de Comercio, luego no se podían aplicar sus normas. Bien. Por supuesto, la costumbre mercantil era el siguiente cargo. Esto era solo y justamente para decir si la costumbre era o no fuente de derecho. Si el argumento lo que estaba diciendo era, mira, la Constitución dice que en el artículo 230 solamente es fuente de derecho la ley. El Código de Comercio es un Código de Comercio del 71, es decir, antes de la Constitución del 91. Como en la Constitución del 91 la
única fuente formal del derecho es la ley. Bien, pero esta ley, el Código de Comercio, es del 71, no ha sido revisada por la Constitución, no ha sido comparada a la Constitución del 91, luego fue derogado, punto. Y eso significaría que de plano, en derecho mercantil, la costumbre ya no es fuente de derecho. Resulta que sí lo es. Bien, ese es el cargo, inconstitucionalidad de esa norma. Entonces, cualquier decisión iba a conducirnos a eso. Eso nos llevaba al segundo problema jurídico y era que no existían las sociedades de hecho. Bien, todo esto para decirles que este es el argumento y aquí está lo de competencia, los fundamentos. Aquí es donde empieza a desarrollar la corte y se crea, eso le podemos poner aquí el nombre, la ratio decidente. Claro que él construye el argumento, empieza a explicar cómo cada una de las partes tiene coherencia. Yo aquí la señalé. La ratio decidente de este texto es esta. ¿De acuerdo? La Constitución es ley reformatoria, esa es la regla, y derogatoria de la legislación preexistente. ¿Listo? Esa fue la regla que crearon en esta jurisprudencia. Toda disposición legal anterior a la Constitución que sea contraria al espíritu o a su letra, aquí ya dejó claro que no es solo la letra, sino también el espíritu, se desechará por insubsistente. Subraya la Corte. Cuando ponen aquí esto, esta regla está citando a otra sentencia que ya emitió la misma Corte, o sea, ya es precedente. ¿De acuerdo? Y lo que está aclarando el magistrado es, luego, no es solo la norma escrita, sino también la norma, el espíritu de la norma. Y digamos que por regla general pareciera que se declaró insubsistente, derogada esa norma. Sin embargo, empieza aquí a, digamos, a desmontar ese argumento. Y al final usa esta otra subregla. ¿Listo? Aquí se puede identificar. Que ahora la llama, este es el nombre de esta subregla, la costumbre como fuente de derecho. Construye todo el argumento. ¿Listo? Aquí señalé, ahí está. Bueno. Una regla puede tener varias subreglas. No hay problema. Digamos que eso está bien. En este caso, en este texto, señalan dos subreglas. La Corte procede a analizar la costumbre, además, para poder utilizarla como criterio de auxiliar de la actividad judicial, puede servir como fuente de producción jurídica. Esto es constituirse en hecho generador de normas jurídicas que el juez puede idea. Es decir, que puede usarla como criterio, pero además que está obligado a hacerlo, a usarlo como criterio. En ciertos casos, aplicar con base en ellas y resolver controversias. Bien, ya creo que identifica esa parte. Incluso estos magistrados pelean con lo que llamaríamos las fuentes, los principios del derecho. O sea, se van a pelear hasta con Santo Tomás de Aquino para construir su argumento. Retoman un argumento poderosísimo y es el de la jurisdicción indígena. Esa es otra regla, cogen otra subregla de la Corte Constitucional en el que, si ustedes lo tienen presente, el derecho indígena no está escrito en su mayoría, es un derecho consuetudinario, ese está en la práctica. Luego, existe el derecho y se debe respetar la costumbre. Si no se respetara la costumbre, este derecho no existiría. Entonces están diciendo, la costumbre indígena es fuente de derecho también. Siguen con su argumento y aquí sintetizan toda la regla. Yo les voy a compartir, no estoy seguro si ya les compartí este texto, se los voy a compartir. Y finalmente se llega a la decisión. Este es el decisum. Esto, decisión, decisum. El mérito de lo expuesto, aquí lo señalé, resuelve declarar exequible. Punto. Bueno. Ok, perfecto. Vamos a retornar entonces a esta parte.
Hola, amor. Perdón, un momento, cambio de diapositiva. Voy a retornar a las diapositivas. Bueno. Ay, sí, no sé, no compartí bien. Lo hice mal. Vamos a dejar de compartir. Bueno, ¿están viendo mi presentación? Bien, bien, gracias. Listo. Entonces, como veníamos comentando, estas reglas, las reglas en las partes de la sentencia, es para identificar cada una de las reglas. A ver. Bien. Profe, perdón, te interrumpo. Es que Hay pregunta otra Gabriela forma de que llamar si el la ratio precedente. Esto es, decidendi y la decisión son precedentes. dime, que si la ratio... Ok. La Pregunta María decisión como... Gabriela que si la decisión como la ratio decidendi Ok. son precedentes. Sí, sí. La ratio decidendi es el precedente. Sí. Dime, repíteme, por favor, discúlpame. Dice, Repíteme, profe, discúlpame. tanto la decisión como la ratio decidendi son precedentes. Ok, bien. La respuesta es la siguiente. La ratio decidendi es el precedente, ¿sí? La decisión, no. Y la razón es que el decisum es solamente para el caso. Produce derecho, pero solo produce derecho para el caso, entre las partes, interpartes, ¿de acuerdo? Pero claro, cuando tú tienes una regla, en este caso que se debe respetar la costumbre como fuente formal del derecho, así no está en la Constitución, esa fue la regla que construyó en esta jurisprudencia la Corte Constitucional, la consecuencia, si te encuentras con hechos similares, la consecuencia, el decisum, debe ser similar. O sea, la ratio decidendi y el decisum van conectados, pero lo que constituye precedente es la regla, el argumento. ¿Está claro, Gabriela? ¿Te parece? Vale, bien, listo. Quiero hablar de subreglas. Se van a encontrar esto, y yo lo he mencionado a veces, solo para aclarar. Bueno, yo puse este ejemplo, se me ocurría mientras estaba preparando como un ejemplo para ustedes, y es, hay algo que se llama el derecho fundamental a la igualdad, ¿listo? Y aparecen muchas subreglas para este derecho a la igualdad. Eh, quiero que entiendan, recuerden que yo les explicaba cuando les definía una jurisprudencia, que una jurisprudencia lo que hace es conectar la regla, la norma en abstracto con el caso en concreto. Entonces, en abstracto existe el derecho a la igualdad para todos los ciudadanos. En concreto, cuando vayas a solucionar casos, vas a encontrar la colisión entre el derecho a la igualdad y, a manera de ejemplo, la igualdad material y la igualdad formal, ¿sí? Entonces, en ese tránsito entre pasar de la norma en abstracto al caso en concreto, se tienen que crear pequeñas reglas para materializarlo de la mejor manera. Entonces, si vamos a hablar de la regla de la igualdad en abstracto, estaríamos diciendo que en la ley y en la Constitución todos somos iguales. Eso es Estado de Derecho. Pero nos dimos cuenta que cuando lo estábamos materializando, realmente no estaba funcionando. Entonces surge esta noción de la igualdad material. Eso significa
las personas en Colombia no solo tienen derecho a la igualdad, sino a la igualdad material. Por eso existen, solo un ejemplo para ilustrar, entre otras ideas en nuestra sociedad colombiana, los estratos sociales, que la idea detrás de la clasificación de estratos es que las personas que más tienen recursos deban pagar costos más altos por los servicios, no solo los servicios públicos, sino distintos servicios, y ese excedente que pagan ayuda a financiar, es un modo de materializar la solidaridad también a las personas que tienen menos recursos. Luego, si estuviéramos hablando de igualdad en sentido formal, todos tendrían derecho al acceso al servicio de agua, se me ocurre en este momento. Sin embargo, no tendrían el dinero para pagar el servicio. Entonces, lo que ordena la jurisprudencia es que aparezca una subregla. En atención al derecho a la igualdad, no es solo la igualdad formal, sino la igualdad material. Y para garantizar la igualdad material se crea este sistema en el cual unos pagan de excedentes para financiar a los que menos tienen. A mí, y me viene al caso con las conversaciones que se dan por estos días, y en particular una nota periodística que estaba viendo, y es el hecho al acceso a Internet como un servicio básico por esta época. Creo que a pocos de nosotros se nos hubiera ocurrido hace un año que el acceso a un plan de datos sea algo básico para ser un sujeto, digamos, válido en este momento de pandemia, en fin, de aislamiento social. Sin embargo, creo que no es descabellado pensar que vaya a existir un desarrollo prudencial a propósito de tener datos, un plan de datos mínimos, o que al menos el ministerio o el gobierno va a garantizar planes de datos mínimos para que las personas tengan un mínimo acceso a Internet para poder garantizar otros derechos por esta época, como es el derecho a la educación o el derecho a la salud, en fin, otros derechos. Luego podríamos estar pensando o viendo en pocos días una jurisprudencia en ese sentido que obligue. Y ahí el argumento central será el argumento de igualdad material. ¿Está claro ese ejemplo para ustedes? Bien, bien. Bueno, entonces, ya con ese ejemplo, bueno, también los invito a que revisen este link. De pronto pueden ustedes desarrollar un poco mejor más la idea de subregla, pero creo que ese ejemplo queda como más práctico. Esperemos así. Bueno, aquí ya les tenía como algunos tips para el PBL, pero pues, en ese momento no pudimos por razones técnicas que ya sabemos. Ahora, terminado el asunto de la jurisprudencia como fuente de derecho, vamos a empezar a hablar de la costumbre como fuente de derecho. La costumbre como fuente de derecho tiene tres fuentes, digámoslo así, tres ámbitos. El primero, en particular, se construye en la historia romana, el derecho romano. Algunos de ustedes, supongo, están tomando clase de derecho romano y entonces se han familiarizado con términos como el mos o el mor, que es la costumbre, y cómo para Roma, para el derecho romano, la costumbre podía constituirse en fuente de derecho. ¿De acuerdo? No olviden que derecho siempre es sinónimo en este discurso que estamos manejando de obligatoriedad, de vincularidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuando decimos que la jurisprudencia, la ley o la equidad son fuentes de derecho, lo que estamos diciendo es que es obligatorio cumplirla. ¿Listo? En el caso del derecho romano es uno de los criterios. En fin. En el common law, por supuesto, el common law está basado, es un estado de derecho, ¿sí? Y lleva toda esta estructura de la que hemos venido hablando del precedente, acompañada de la ley, ¿sí? Sin embargo, el precedente evidentemente está basado en la costumbre. Es una forma de reconocer qué es lo que la práctica social considera justo e integrar esa práctica social y esa norma al sistema legal.
¿listo? Al sistema normativo. Entonces, en ese caso podemos decir que el fundamento del precedente en el common law es la costumbre. Esto ha sido debatido en el civil law, en el derecho continental, en el nuestro, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos entonces al siguiente elemento y es, ¿qué es la costumbre? Bueno, en general, la Corte Constitucional en la sentencia C-224 de 1994, fue una de las primeras sentencias sobre el asunto, trató pues, de dirimir esta tensión de la que ya hemos venido hablando, del artículo 230. Entonces, lo que dice que la diferencia fundamental entre la costumbre y la ley consiste en que la segunda sea creada por un acto consciente de un órgano del Estado en la cual le está atribuida la función de crearla, en tanto que en la primera resulta de la conducta instintiva e inconsciente de la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, el origen de esta regla, de un lado, está en un proceso racional, calculado, deliberado, en fin, comunitario, por supuesto, y que cumple además con una serie de pasos para convertirlo en derecho. Y por otro lado, la misma Corte Constitucional usa esta descripción sociológica para decir que la otra parte, la gran diferencia de la costumbre es que cualquier persona lo empieza a practicar. Pero para que sea costumbre, no es solamente que se practique, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que tener otras características. En general, retomar, permítame un momentico aquí. Creo que me salté la diapositiva. Me excusan ahí. Sí. Entonces, en general, la costumbre es un comportamiento reiterado, uniforme, general, y que todos los que en esa zona o en esa comunidad estén lo consideran obligatorio. Tiene un alto componente psicológico. Quiero que entiendan este elemento, ¿de acuerdo? Eso significa que esta práctica social considerada, primero, debe ser reiterada, debe incluso pasar de generación en generación, o puede ser de la misma generación, pero debe ser practicada siempre bajo los mismos hechos. Se tiene la costumbre de resolverlos de esta forma. Punto. Digamos que en eso consiste lo reiterado. No puede tener uno o dos eventos y ya. Tiene que ser un evento visible y frecuente. Luego, segundo elemento, tiene que ser general, ¿de acuerdo? Tiene que ser practicado y hacer por la mayoría de las personas como una solución justa para ese tipo de casos. Y, por supuesto, tiene que ser relativamente aceptada, es decir, considerada obligada. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo un poco extraño a esta conversación. Nos vamos al derecho guayú, ¿sí? Las comunidades indígenas guayú. Algo que para nosotros resulta un poco extraño es que ellos todavía tengan la costumbre de comprar y vender a sus esposas, ¿sí? Y lo hacen por un número determinado de chivos, o bueno, otro tipo de lo que ellos consideren productos de intercambio. En esa comunidad es general, es reiterada, es uniforme y lo consideran obligatorio. Luego, en ese caso, esa costumbre perfectamente podría ser asumida como fuente de derecho. El momento en el que la costumbre es solo una costumbre y pasa a ser fuente de derecho, se necesita algo que Hart nos describía. ¿Qué es lo que nos describía Hart? ¿Me pueden contestar eso alguno de ustedes? Recuerden que había en las normas, en las reglas secundarias, había 3 tipos de reglas. La regla de reconocimiento, la regla de adjudicación, ¿se acuerdan? Bueno, ¿están escuchando? Ok, es la regla de reconocimiento. Y sí, la regla de cambio.
pero lo que estaba buscando es la regla de reconocimiento. ¿Qué es la regla de reconocimiento entonces? Es una regla que cualquier juez o cualquier magistrado puede usar para reconocer cuál es la noción de lo justo, el concepto de lo justo que tiene esa práctica social, esa costumbre. Y lo que hace es describe ese concepto de lo justo y lo pone en un argumento para producir una sentencia. Cuando lo pone en un argumento, esa noción de lo justo se convierte en ratio decidendi. En paréntesis, me devuelvo al ejemplo que les ponía a propósito del Internet hace un momento, ¿sí? Y es, digamos que en general uno podría decir que no existe una costumbre de aceptar como un derecho fundamental el acceso al mundo virtual por esta época. Ahí no podríamos usar el argumento de la costumbre. Sin embargo, un juez jurisprudencial puede usar todos los otros elementos que tiene en el sistema normativo, de decir que se está vulnerando en este momento el derecho a la igualdad material. Y como la Constitución y la misma jurisprudencia ha creado una regla que dice que prevalece la igualdad material, no la formal, él usa esa regla de reconocimiento. Prevalece, esa es su regla, prevalece la igualdad material. La usa para meter esa nueva práctica, esa nueva norma en el derecho. ¿Cómo la mete? Usándola como argumento y sustentándolo con, insisto, la regla de igualdad material dentro de su argumentación. A partir de ese momento, él crea un precedente y según ese precedente y esa definición, todas las personas tendrían derecho a un mínimo de megas de acceso, no sé, mensual a Internet. Bien. Ese es un ejemplo, ¿vale? Si eso está claro, entonces vamos a pasar al siguiente punto. Y es que hay tres formas en las que un sistema normativo, tres modos en los que un sistema normativo y la norma consuetudinaria, la costumbre, se relacionan. ¿De acuerdo? El mos mor significa la costumbre. Entonces, la costumbre secum legem. Este latinazgo lo que quiere decir es que la costumbre es reconocida como fuente de ley. Ese ejemplo existe en nuestro sistema normativo, el sistema normativo colombiano, en el Código de Comercio. ¿Listo? Y también existió en la Ley 153 de 1800, me equivoqué en esta fecha, de 1887. Este fue un error mío, disculpen. Del artículo 13. ¿Listo? Que significa la costumbre siendo general y conforme a la moral cristiana constituye derecho a falta de legislación positiva. ¿De acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de regla de reconocimiento. Entonces, el primero, la costumbre puede suplir la ley cuando esta no existe. Tarará. ¿Sí está claro? Regla de reconocimiento. Es un ejemplo también de la costumbre según la ley. Esa es la forma de relacionarse. Vamos al siguiente elemento. Una segunda forma de relacionarse es la costumbre, el mor o mos prater legem, cuando la situación no está regulada. ¿De acuerdo? Cuando no hay regulación, cuando hay un vacío legal, la Corte Constitucional es la que define, dice que existe prater legem y eso significa que el asunto nunca ha sido contemplado por el legislador. En un asunto respecto del cual no existe y no se refiere a ninguna norma positiva o negativa, ni lo permite ni lo prohíbe, de modo que ante la ausencia absoluta de una regulación legal, debe recurrirse a la costumbre, ¿de acuerdo? Este también es un ejemplo, el Código de Comercio, y también podríamos decir que el derecho indígena en algunas prácticas. Si a un juez ordinario le llegan como, mire, en esta comunidad indígena ocurrieron estos hechos, vamos a suponer que no hay criterios para decidir. Él podría decir, usemos la costumbre para definir. Esto que estoy diciendo ocurrió en el siglo XX y en el siglo XIX, pero a finales del siglo XX en Colombia, con la nueva Constitución, pues
todas estas costumbres, esto que se hacía fuera del derecho, entró al derecho con la ley, con el reconocimiento de la Constitución de la jurisdicción indígena. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, entonces quiero sintetizar. En el primero significa que la ley es coherente con la costumbre y la costumbre coherente con la ley. Punto. En el segundo, cuando hay vacío legal. ¿De acuerdo? Se puede usar la costumbre cuando hay vacío legal. La ley no dice si se usa, si no se usa, no lo prohíbe, no lo limita. Pero hay que dar justicia. Bueno. Y el tercero es el contralegem, que básicamente significa que hay una ley y hay una costumbre y la costumbre está en contra de la ley. Básicamente es ilegal lo que se esté haciendo por costumbre. Y en Colombia, esta tercera, la voy a resaltar acá, está prohibida. O sea, en Colombia prevalece la ley. ¿De acuerdo? No hay práctica, si hay una práctica que sea por costumbre y esté prohibida, no se puede seguir practicando. La costumbre pierde ahí autoridad, no es fuente de derecho. En estas primeras dos es fuente de derecho. ¿Eso quedó claro para ustedes? ¿Sí? ¿No? Ok. Bien. Listo. Voy a pasar aquí a la prueba. Bueno, no me quedan ya muy pocos temas. Listo. La prueba de la costumbre, es decir, la regla de reconocimiento. ¿De acuerdo? Que tenga como muy presente como un ejemplo. Entonces, el artículo 178 del Código General del Proceso dice: los usos y costumbres aplicables conforme a la ley sustancial deberán acreditarse con documentos, copias de decisiones judiciales definitivas que demuestren su existencia y vigencia o un conjunto de testimonios. Muchachos, lo que esto significa es lo siguiente. Para que usted como juez o usted como litigante o abogado quiera argumentar que hay una costumbre y que puede usar esa costumbre como fuente del derecho que usted está reclamando, usted tiene que cumplir con un procedimiento. En particular, el procedimiento es demostrar que el mismo hecho, la misma costumbre ya fue reconocida en una sentencia anterior, ¿de acuerdo? En otras decisiones judiciales, en una sentencia anterior. Y adicional, demostrar, si eso no fuera posible, con testimonios, que por supuesto van ante. En el artículo 3 del Código de Comercio dice que la costumbre mercantil, esta es una regla de reconocimiento, este es un gran ejemplo de regla de reconocimiento de Hart. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial. De esta manera, vía ley, el Código de Comercio es una ley, la costumbre se convierte en fuente formal del derecho. En asunto comercial, la costumbre es fuente formal del derecho. Eso está claro, ¿verdad? Bien. Bueno, ahora, hay unas características para demostrar que esa costumbre puede ser fuente formal del derecho. ¿Tiene preguntas? Ok, bien. Y son estos pasos. ¿Listo? 2 testimonios, decisiones judiciales definitivas que aseveren la existencia. Para este caso es fundamental esto, el tiempo, 5 años. Certificación de la Cámara de Comercio. A partir de esta norma, la Cámara de Comercio, para quienes no lo saben, es un ente privado que asocia, insisto, a los comerciantes, tiene, entre otras funciones, certificar que esa práctica es una costumbre y al que ese certificado crea derecho. ¿De acuerdo? Bien. El artículo, también este artículo regula, este artículo, 179 del Código General del Proceso, también regula la costumbre mercantil internacional. No olviden que en derecho internacional los pactos prevalecen, pero también se pueden argumentar ciertas costumbres. Bueno, la costumbre en derecho laboral. En general, la costumbre en derecho laboral es contra legem, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy frecuente, y espero que no se les olvide, por favor. Las personas en la práctica
los empleadores usan el famoso contrato de prestación de servicios o el famoso salario integral también para crear vínculos con otras personas, con los empleados. El asunto es que le ponga el nombre contrato de prestación de servicios. La jurisprudencia creó una subregla para proteger a la persona. Ese es el indubio pro operario aplicado, genera una regla y la regla es prevalece la realidad. Eso se llama el contrato realidad. Lo van a aprender en derecho laboral. Así un contrato diga que es contrato de prestación de servicios, así lo diga por escrito y la persona, el empleado haya firmado, se entiende que es un contrato de trabajo si se cumplen tres requisitos. Primero, obligatoriedad de cumplir personalmente la labor. Segundo, subordinación, es decir, deba cumplir órdenes. Y tercero, deba cumplir horario. ¿De acuerdo? En suma, la costumbre, la práctica que dice que uno puede firmar un contrato, poner el nombre de un contrato y llamarlo prestación de servicios, esa es una costumbre, no constituye derecho. Esto es un contraley, ¿de acuerdo? En derecho laboral. Bueno, pasemos al derecho indígena, que no lo explicaré en profundidad, pero básicamente es el artículos 246 y un poco 247 de la Constitución. Y quiero resaltar acá esta parte donde dice que las autoridades y los pueblos indígenas, pero en particular las autoridades indígenas, pueden tener su propio sistema judicial, su propia jurisdicción, ¿de acuerdo? Y quiero insistir, en este caso estamos hablando de mos secundum legem o mos prater legem, ¿de acuerdo? Pueden tener sus propios sistemas de justicia. Entonces ahí la costumbre es reconocida. Esto también fue reconocido en la sentencia C486-63, que fue la que les compartí hace un momento, ¿de acuerdo? Bueno. Por último, quedan unos debates, y ya con esto termino, y es que el debate de si el derecho indígena realmente, el derecho de los pueblos originarios, en términos de práctica, realmente ha sido reconocido y es fuente formal de derecho. Me parece que sí, pero existen todavía asuntos en los cuales hay tensiones, en particular porque se supone que pueden tener derecho en tanto no esté en contra de la Constitución cualquiera de sus prácticas. Un ejemplo que les puedo poner es el de la ablación de las niñas indígenas de alguna Wimbera, los Embera Chamí. Pareciera que es contrario a la Constitución, aún hay un debate antropológico y jurídico acerca de qué función tiene el derecho ahí. Segundo, el matrimonio de hecho. El matrimonio de hecho fue un modo de ingresar la costumbre. La gente en Colombia, pese a lo que digan los libros de historia, nunca tuvo la costumbre, o mejor, fueron muy pocas las personas que tuvieron la costumbre de ir al matrimonio católico. En general eran las personas con cierto nivel económico. Las personas de las clases bajas siempre se unían en matrimonio de hecho. Esa costumbre se ingresó mediante la norma, en particular en el 91 con la Constitución, se ingresa al sistema legal. Entonces, en ese momento era una costumbre fuera del derecho. Luego, en principio fue costumbre contra el derecho, luego fuera del derecho y ahora es costumbre según el derecho. Esa es una relación. La sociedad marital de hecho, que básicamente lo que significa es que la sociedad, en el momento en que las personas, como dicen algunos usuarios, se van a vivir juntos, empieza a constituirse una sociedad de bienes también, bien, patrimonial. Y por supuesto la sociedad comercial de hecho. ¿Listo? Eso fue todo. Espero que haya sido, pues, al menos interesante. Y gracias por la atención y por reprogramar la clase. Bueno. No, gracias a ustedes. Yo creo que ahí queda ya la grabación para quienes quieran
por supuesto, tomar la clase. Entonces, un abrazo y bueno, un feliz descanso. Nos estaremos viendo, o bueno, trabajando el lunes con el siguiente tema y terminamos las presentaciones.